Neumonías. Vamos a realizar comentarios en relación con las preguntas 32 a 40 del test de primera vuelta. La neumonía, como todo el mundo conoce, sería la infección del parénquima pulmonar. Vamos a centrarnos sobre todo en neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía nosocomial o neumonía asociada a ventilación mecánica es un tema muy específico y poco preguntado. Simplemente sería importante recordar en este caso neumonía nosocomial y neumonía asociada a ventilación mecánica, la importancia de considerar la posibilidad de infección por pseudomonas y por estafilococo aureus. Pero realmente lo más importante dentro de esta patología sería la neumonía adquirida en la comunidad. En primer lugar, hablamos de la etiología. La causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, con mayor o menor porcentaje según el documento que se consulte, pero en todos ellos se considera que Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, neumococo es la causa más frecuente. Además del neumococo hay que considerar otras bacterias que también pueden producir neumonía adquirida en la comunidad, como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella, sobre todo cuando el paciente o el grupo de pacientes que presentan neumonía de manera simultánea han estado expuestos a la misma fuente de aire acondicionado o a la misma fuente de agua vaporizada, como las torres de refrigeración de los grandes edificios. Además de estas bacterias, según determinados factores de riesgo, hay que considerar otras posibilidades. Por ejemplo, sujetos que hayan estado en contacto con animales. Si el paciente que desarrolla una neumonía es un ganadero que ha estado atendiendo el parto de sus vacas, hay que considerar la posibilidad de la infección por Coxiella burnetii, que produce la enfermedad denominada fiebre Q. Otros animales, como los gatos, por ejemplo, también pueden transmitir la fiebre Q. Si el paciente ha estado en contacto con pájaros, sobre todo con loros y con periquitos, hay que considerar la posibilidad de sitacosis, de infección por Chlamydia psittaci. Además, en el paciente alcohólico se describe clásicamente la neumonía por Klebsiella pneumoniae, que presenta la característica radiológica de producir un infiltrado pulmonar que abomba las fisuras, un infiltrado redondeado que abomba las fisuras. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC, y en los pacientes ancianos, hay que considerar que aumenta el porcentaje de neumonía por Moraxella catarrhalis y por Haemophilus influenzae. En estos dos grupos la causa más frecuente continúa siendo neumococo, pero aumenta el porcentaje de infección por Haemophilus influenzae y por Moraxella catarrhalis. Otro grupo a considerar de riesgo sería el de aquellos sujetos que pueden presentar una neumonía por aspiración. La neumonía por aspiración se produce porque el contenido que debería pasar hacia la vía digestiva se aspira hacia el árbol traqueobronquial, arrastrando a las bacterias que forman parte de la flora saprofita de la boca y de la faringe, una flora mixta de bacterias aerobias y anaerobias. ¿Cuáles son los sujetos que tienen riesgo de presentar neumonía por aspiración? Pues básicamente dos grandes grupos. En primer lugar, aquellos que tienen alteración del nivel de conciencia. Por ejemplo, un paciente borracho que se lo encuentran tumbado en la calle con un charco de vómito, pues hay que considerar la posibilidad de que ese paciente, parte del vómito, haya sido aspirado hacia el árbol traqueobronquial y haya producido una neumonía por aspiración. Un paciente anciano, demenciado, que la familia comenta que con frecuencia se atraganta al comer, hay que valorar también la posibilidad, si presenta una neumonía, de que se trate de una neumonía por aspiración. Alteración del nivel de conciencia y neumonía, siempre hay que considerar la posibilidad de aspiración. El otro gran grupo de riesgo para la neumonía por aspiración sería el de los sujetos que tienen buen nivel de conciencia, pero presentan alguna alteración local a nivel de
laringe, el esófago, que favorece el paso del alimento hacia la vía respiratoria. Por ejemplo, pacientes con tumores de laringe, pacientes laringectomizados, pacientes con patología motora del esófago como la acalasia, el reflujo gastroesofágico, o pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular con afectación de pares craneales bajos y presentan abolición del reflejo de la tos o del reflejo de la deglución. Esos serían los pacientes con riesgo de neumonía por aspiración. Así que, en resumen, globalmente en la neumonía adquirida en la comunidad lo más frecuente es el neumococo y, según determinados factores de riesgo, hay que considerar esas otras posibilidades que hemos comentado. El siguiente punto sería el de la clínica, el cuadro clínico de la neumonía. Desde el punto de vista teórico, académicamente se distinguen dos grandes grupos, que sería el de neumonía típica y neumonía atípica. Aunque esta es una clasificación académica y teórica, tiene su importancia a la hora de contestar en el examen, en el cual habitualmente en el enunciado se va a plantear claramente el cuadro clínico de uno u otro de los dos tipos de neumonía. Si bien es cierto que en la vida real, con el paciente delante, en la clínica habitual, a veces estos cuadros clínicos se superponen y no queda tan clara esa distinción de típica y atípica. El cuadro de neumonía típica sería el producido por neumococo, aunque hay otras bacterias de las que hemos comentado que producen un cuadro clínico parecido al del neumococo. Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis. En este caso, lo característico es que el paciente tenga un comienzo brusco del cuadro clínico. El paciente se encontraba perfectamente y en un momento dado, en un minuto concreto, el paciente a veces es capaz de concretar el minuto exacto en el cual comienza con un cuadro de fiebre alta, tos con expectoración, tos productiva, en ocasiones reactivación de herpes labial y dolor torácico de tipo pleurítico, un dolor torácico que aumenta con la tos, que aumenta con la inspiración profunda. Cuando se hace una radiografía de tórax a este paciente con neumonía típica, lo característico que vamos a observar es un infiltrado de tipo alveolar en una zona concreta del pulmón, en un lóbulo pulmonar o en un segmento de un lóbulo pulmonar. Es un infiltrado de tipo alveolar que desde el punto de vista radiológico se caracteriza por un detalle que es lo que se denomina el broncograma aéreo. Los alveolos están rellenos de moco y ese moco produce un contraste con el aire que rellena la vía aérea y se ve el dibujo del árbol traqueobronquial. Eso es lo que se denomina el broncograma aéreo, característico de este tipo de infiltrado. El otro cuadro clínico, el otro extremo, sería el de la neumonía atípica. El representante más importante de la neumonía atípica es Mycoplasma pneumoniae, pero otras bacterias de las que hemos comentado producen un cuadro clínico parecido al del micoplasma, por ejemplo, Chlamydia pneumoniae o los dos relacionados con los animales, Chlamydia psittaci y Coxiella burnetii. En este caso, el cuadro clínico se caracteriza por su instauración más insidiosa, más larvada a lo largo de varios días. El paciente presenta fiebre, pero fiebre no tan alta. La tos característicamente es una tos seca, tos sin expectoración, y el paciente, más que de clínica torácica o pulmonar, se va a quejar de un cuadro de clínica sistémica, artralgias, mialgias, astenia, un cuadro que en ocasiones se puede incluso confundir con un síndrome gripal. Y desde el punto de vista radiológico, en la radiografía de tórax de este paciente, lo característico en este caso es la presencia de un infiltrado intersticial bilateral. En este caso la inflamación no está en el alveolo propiamente dicho, sino en el intersticio pulmonar y afecta a los dos pulmones a la vez. También se denomina el patrón en vidrio esmerilado o en vidrio deslustrado, porque se ve un patrón de afectación difusa, difuminada, que de manera simultánea afecta a ambos pulmones. Como ya hemos comentado, esta distinción es un poco académica entre típica y atípica,
pero en ocasiones en la clínica los cuadros se pueden superponer. El tercer aspecto dentro de las neumonías sería el diagnóstico. Lo primero que hay que recordar es que en la gran mayoría de los casos, en más del 50% de los casos, no se llega al diagnóstico etiológico de la neumonía. El paciente viene con un cuadro clínico y radiológico y unos antecedentes que sugieren una etiología, se pauta un tratamiento empírico. La mayoría de los pacientes van a responder de manera adecuada a ese tratamiento empírico y nunca se llega a saber realmente cuál fue el microorganismo causante de la infección. Pero si realmente queremos saber la etiología desde el punto de vista microbiológico de esa neumonía, existe la posibilidad de utilizar 4 tipos de pruebas. La primera serían las pruebas serológicas, las pruebas que detectan anticuerpos específicos, que detectan inmunoglobulina producida por el sistema inmunológico frente a esa infección. Una IgM positiva frente a determinada bacteria que indicaría una infección aguda, o un aumento en el título de IgG en las siguientes semanas frente a determinada bacteria. Hay que recordar que las pruebas serológicas, dado el retraso que vamos a tener en el diagnóstico, el retraso en tener el resultado de esas pruebas, tienen más un interés epidemiológico que práctico, pero a pesar de eso siguen siendo las de elección para el diagnóstico de la neumonía atípica. Mycoplasma, Clamidia, Coxiella son bacterias muy difíciles de cultivar y habitualmente el diagnóstico se realiza mediante serología. La segunda prueba, el segundo grupo de pruebas, sería la de la detección de los propios antígenos bacterianos. Y en este sentido hay 2 pruebas que se realizan en orina para detección de antígenos de las bacterias, que serían la detección de antígeno de Legionella en orina y la detección de antígeno de neumococo en orina. Concretamente, la detección del antígeno de Legionella en orina se considera actualmente que es la prueba diagnóstica de elección para esta patología. El tercer grupo de pruebas serían las que se realizan mediante hemocultivo. La tercera prueba sería el hemocultivo, la extracción de una muestra de sangre. Es mayor el rendimiento del hemocultivo si se extrae coincidiendo con el pico febril, y una posibilidad es aislar la bacteria que está produciendo la neumonía en esa muestra sanguínea. Y por último, el cuarto grupo de pruebas serían las que nos ofrecen el diagnóstico directamente en el lugar donde se está produciendo la infección, directamente en el pulmón. Es decir, el diagnóstico mediante el cultivo de las bacterias en las secreciones respiratorias que se están produciendo en el seno de la neumonía. En este caso, la prueba más accesible, la más barata, la más sencilla, la menos agresiva para el paciente, es simplemente recoger una muestra de esputo en un bote que se le facilita al paciente. Hay que recordar que el esputo presenta algunas limitaciones para el diagnóstico de neumonía, y la explicación es que esa expectoración que se recoge en el bote ha tenido que pasar por unas cavidades que tienen su propia flora saprofita, como son la boca y la faringe, con lo cual en ocasiones lo que se cultiva es simplemente flora saprofita de la boca y de la faringe y no realmente la bacteria que está produciendo la infección en el pulmón. Para poder dirimir si ese resultado microbiológico, por ejemplo ese neumococo que crece en el esputo, realmente es el que está produciendo la neumonía o no será simplemente flora saprofita de la boca o de la faringe, los microbiólogos utilizan lo que denominan los criterios de calidad, entre comillas, del esputo. Se considera que un esputo es válido para el cultivo si al mirarlo con un microscopio por cada campo de pequeño aumento se ven menos de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos. Menos de 10 células epiteliales indica que hay pocas células que provienen de esas cavidades que tienen epitelio, como son la faringe y la boca. Y sin embargo se ven muchos leucocitos, es decir, muchas células inflamatorias que nos sugieren que realmente esa expectoración viene del pulmón, viene del lugar donde se está produciendo la infección. Habitualmente lo que se recomienda cuando un paciente acude con neumonía es que si se va a tratar ambulatoriamente no se realicen
más pruebas diagnósticas. No se realiza ninguna prueba diagnóstica, simplemente se paute un tratamiento empírico antibiótico y se vea la respuesta a ese tratamiento. Si el paciente requiere ingreso en el hospital, se recomienda que al menos se haga una tinción de Gram y un cultivo del esputo, se extraigan hemocultivos coincidiendo con el pico febril y además se realice una determinación de antígeno de Legionella en orina. En el caso de que el paciente ingrese pueden ocurrir tres cosas. Una posibilidad es que se paute un tratamiento antibiótico empírico, las pruebas diagnósticas sean negativas, en el esputo no se aísle ninguna bacteria, en los hemocultivos tampoco y el antígeno de Legionella en orina sea negativo, pero el paciente responda adecuadamente, se produzca una curación de la infección como respuesta a ese tratamiento antibiótico empírico. La segunda posibilidad es que alguna de esas pruebas sea diagnóstica, que el antígeno de Legionella en orina sea positivo y por tanto se reduzca el tratamiento empírico para dejar solamente el tratamiento activo frente a Legionella, o que en los hemocultivos crezca un neumococo, o que en el esputo que sea válido crezca un Haemophilus, en cuyo caso, si alguna de las pruebas diagnósticas microbiológicas es positiva, se puede reducir el espectro y mantener el tratamiento específico para esa bacteria que se ha aislado, para esa infección que se ha diagnosticado desde el punto de vista microbiológico. Y la tercera posibilidad es que se ingresa al paciente, se paute un tratamiento antibiótico empírico, las pruebas diagnósticas microbiológicas sean negativas, pero la evolución del paciente no sea favorable. O la otra posibilidad es que se trate de un paciente inmunodeprimido. En estos dos casos, falta de respuesta al tratamiento empírico con pruebas diagnósticas negativas o paciente inmunodeprimido, se recomienda ser más agresivo en el diagnóstico. Para ser más agresivo en el diagnóstico, habría que ir directamente al pulmón, intentar tomar una muestra para cultivo directamente en el pulmón, y para eso la siguiente prueba a realizar sería la broncoscopia. Mediante broncoscopia se puede alcanzar directamente el lóbulo pulmonar o el segmento del lóbulo pulmonar en el cual está el infiltrado y tomar directamente una muestra mediante lavado broncoalveolar o biopsia transbronquial para cultivo microbiológico. El aislamiento de algún microorganismo en esa muestra sería mucho más específico y permitiría realizar el diagnóstico de esa infección. Y ya por último, de manera completamente excepcional, en ocasiones es necesario hacer una biopsia del pulmón para el diagnóstico microbiológico. Puede ser una biopsia a través de una punción transtorácica o puede tomarse directamente la biopsia mediante videotracoscopia y de manera también absolutamente excepcional mediante cirugía abierta, mediante toracotomía. Esas serían las posibilidades para el diagnóstico de la neumonía, resumidas en esas cuatro tipos de pruebas: pruebas serológicas, pruebas de detección de antígenos, hemocultivos y estas pruebas que hemos comentado para el cultivo directamente en las secreciones respiratorias que se producen en el seno de la neumonía. Tratamiento de las neumonías. El tratamiento de las neumonías siempre es un tema complejo porque según la fuente bibliográfica que uno encuentre, las pautas de tratamiento presentan una gran variabilidad y a veces uno se queda perplejo ante esas recomendaciones cambiantes. Podríamos hacer un resumen esquemático de la siguiente manera. Cuando en el examen nos planteen el cuadro clínico de una neumonía, la primera pregunta que uno debe plantearse es si se trata de una neumonía adquirida en la comunidad o de una neumonía nosocomial. En el caso de neumonía nosocomial, se debe buscar aquella respuesta en la cual figure un antibiótico activo frente a pseudomonas. Hay que considerar la posibilidad de infección
de esta bacteria en la neumonía nosocomial. En el tema de antibióticos se trata cuáles son los antibióticos activos frente a esta bacteria. Pero lo más probable es que lo que nos planteen sea una neumonía adquirida en la comunidad, que desde el punto de vista clínico se podría clasificar en dos grandes grupos, típica y atípica. Pero además de esta gran clasificación de típica y atípica, hay que fijarse en el enunciado si se comenta alguno de los siguientes factores de riesgo que nos deben hacer pensar en determinadas enfermedades infecciosas peculiares del pulmón. Por ejemplo, una de las posibilidades a considerar es que se comente que el paciente ha estado en contacto con animales. El paciente ha estado en contacto con vacas. Hay que considerar la posibilidad de la fiebre Q, la Coxiella burnetii. Si ha estado en contacto con pájaros, sobre todo loros, periquitos, hay que considerar la posibilidad de la infección por Chlamydia psittaci. En este caso, el tratamiento de elección, Chlamydia psittaci y Coxiella burnetii, sería con tetraciclina, lo que más se utiliza en la práctica clínica habitual, doxiciclina. Otro factor de riesgo que hay que considerar, como ya hemos comentado previamente, es el de la neumonía por aspiración. Si el paciente presenta alguno de los factores de riesgo comentados para neumonía por aspiración, en el tratamiento se debe emplear o clindamicina o amoxicilina con ácido clavulánico. En la práctica actual lo más empleado clínicamente es amoxicilina con ácido clavulánico. Si en el enunciado no nos comentan estos factores de riesgo peculiares, la gran clasificación, como comentábamos, de neumonía adquirida en la comunidad es en neumonía típica y neumonía atípica. La neumonía atípica es la producida por Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. En este caso, la mayoría de los autores el tratamiento que recomiendan es con un macrólido. Habría tres macrólidos más importantes a recordar, que son eritromicina, acitromicina y claritromicina. Y por último, existe la posibilidad de que nos hablen de neumonía adquirida en la comunidad típica. Lo más frecuente en este caso, como ya se ha comentado también previamente, sería la infección por neumococo, aunque hay otras bacterias que producen un cuadro clínico parecido al del neumococo, como Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Una infección peculiar a tener en cuenta es la posibilidad de infección por legionela, que en ocasiones se encuentra en una posición intermedia entre la neumonía típica y atípica, pero a efectos prácticos la recomendación sería considerar siempre la posibilidad de infección por legionela ante todo cuadro que se parezca clínicamente al del neumococo y además sea especialmente grave. Por tanto, ante una neumonía adquirida en la comunidad con un cuadro clínico típico especialmente grave que requiere ingreso en el hospital, una de las posibilidades, como ahora comentaremos, para el tratamiento a tener en cuenta es la posibilidad de infección por legionela. Neumonía adquirida en la comunidad típica, habría que considerar esas etiologías que se han comentado, y el paso siguiente es determinar si ese paciente se puede tratar ambulatoriamente o si ese paciente requiere ingreso hospitalario. Los criterios de ingreso en el hospital en caso de neumonía los podríamos clasificar en cuatro grandes grupos: criterios clínicos, criterios radiológicos, criterios basados en la situación previa del paciente y criterios sociales. Desde el punto de vista clínico es necesario ingresar en el hospital aquellos pacientes que presentan síntomas o signos que indican gravedad. Por ejemplo, una taquicardia más de 120 latidos por minuto, una taquipnea superior a 30 respiraciones por minuto, pacientes que presenten hipoxemia con insuficiencia respiratoria, es decir, con una presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio,
pacientes que presenten encefalopatía, alteración del nivel de conciencia en el seno de la neumonía, por supuesto pacientes que presenten sepsis grave o shock séptico, que presenten un cuadro de hipotensión en el seno de esa infección grave. También los pacientes con una gran leucocitosis o con leucopenia deben ingresar en el hospital. El segundo grupo serían los criterios radiológicos, y en este caso habría tres importantes a recordar. Uno de ellos sería la neumonía que afecte a más de un lóbulo. Una neumonía típica que afecta a dos o más lóbulos se ha demostrado claramente en diversos estudios que es una situación que empeora el pronóstico del paciente, y en ese caso el paciente se debe ingresar y debe ser vigilado estrechamente. También la neumonía acompañada de un derrame pleural significativo que va a precisar de la realización de una toracocentesis para descartar empiema, es una situación que indicaría ingreso hospitalario, y la neumonía con cavitación. Esas tres serían las situaciones desde el punto de vista radiológico que obligarían a ingresar al paciente. El tercer grupo de criterios se basan en la situación previa del paciente. Todos los pacientes que presenten una situación de fragilidad, si además desarrollan una neumonía, deben ingresar en el hospital. En este caso, el primer criterio a considerar sería la edad. En los ancianos, claramente la neumonía presenta un peor pronóstico, y por eso se recomienda habitualmente que los mayores de 70 años ingresen en el hospital. Pero en este grupo también estarían incluidos todos los pacientes inmunodeprimidos, paciente con infección por virus de la inmunodeficiencia humana, paciente portador de trasplante que está recibiendo fármacos inmunosupresores, pacientes con enfermedades autoinmunes en tratamiento con esteroides, pacientes oncológicos. Todos los pacientes inmunodeprimidos y con desarrollo de neumonía deberían ingresar en el hospital. Y por último estarían los criterios sociales. Hay que tener en cuenta que la neumonía siempre se debe considerar como una infección grave, y si el paciente se va a tratar de manera ambulatoria, hay que garantizar que va a recibir el antibiótico de manera adecuada y que va a ser vigilado, sobre todo en las primeras 48-72 horas, que alguien le acompaña y que puede regresar al hospital en el caso de que la evolución no sea favorable. Teniendo en cuenta estos criterios que hemos comentado, el tratamiento de la neumonía típica se plantea de manera ambulatoria o mediante ingreso en el hospital. En el caso de que el paciente se encuentre estable, no presente ninguno de los criterios pertenecientes a estos cuatro grupos que hemos comentado, se puede tratar de manera ambulatoria y por vía oral. En este caso existen dos posibilidades para el tratamiento. Sería la posibilidad de utilizar amoxicilina con ácido clavulánico o utilizar una fluorquinolona con actividad frente a neumococo. Amoxicilina con ácido clavulánico se recomienda actualmente que se utilice a dosis altas. Incluso existe actualmente un preparado comercial que permite administrar 4 gramos de amoxicilina asociada a ácido clavulánico al día. Dosis altas de amoxicilina con ácido clavulánico para tratar la posibilidad de neumococo con sensibilidad disminuida a la penicilina. La otra alternativa para el tratamiento ambulatorio serían las nuevas fluorquinolonas, básicamente dos antibióticos, levofloxacino o moxifloxacino. Estos antibióticos tienen la ventaja de que se administran por vía oral en una sola dosis diaria, con buena biodisponibilidad, con buena absorción en el tubo digestivo. Y además, levofloxacino o moxifloxacino tienen la posibilidad de tratar simultáneamente a las bacterias que producen neumonía atípica, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Por tanto, si en la práctica clínica no queda bien establecido si el cuadro clínico es de neumonía típica o atípica y se considera que se deben tratar simultáneamente las dos posibilidades, las alternativas serían la asociación de amoxicilina, ácido clavulánico con un macrólido o el empleo de un solo antibiótico que sería levofloxacino o moxifloxacino.
Un punto a considerar actualmente para el tratamiento de la neumonía por neumococo es la alta prevalencia de resistencia a los macrólidos. En el caso de España, la resistencia puede ser superior al 30% y por eso actualmente no se recomienda en muchos países, incluido España, el tratamiento empírico de la neumonía por neumococo con un macrólido. Si uno consulta literatura anglosajona publicada en Estados Unidos, se puede encontrar la opción de tratar la neumonía por neumococo con macrólido, pero en determinados países, incluido España, esta opción no sería adecuada. Y por último, siguiendo nuestro esquema de neumonía adquirida en la comunidad típica en un paciente que presente alguno de los factores de riesgo de mal pronóstico que nos indiquen ingreso hospitalario que se han comentado previamente, el paciente debería ingresar en el hospital y en este caso por lo menos en las primeras 48 horas se recomienda que el tratamiento se haga por vía intravenosa. En este caso también tenemos varias opciones, 3 opciones básicamente. Una de ellas sería el empleo de amoxicilina con ácido clavulánico y la segunda opción sería el empleo de una cefalosporina de tercera generación, habitualmente cefotaxima o ceftriaxona. En ambos casos, como hemos comentado hace un tiempo, la legionela es una de las opciones que siempre hay que considerar si el paciente ingresa en el hospital. Los beta-lactámicos, tanto amoxiclavulánico como cefalosporinas de tercera generación, no tienen actividad frente a legionela. Por eso, en estos dos casos, se recomienda el añadir un macrólido al tratamiento. Por tanto, la opción para el paciente que requiere ingreso en el hospital sería la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico más macrólido o de una cefalosporina de tercera generación más macrólido. La tercera y última opción para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad típica que requiere ingreso en el hospital sería el empleo de levofloxacino. En este caso no sería válido moxifloxacino porque este antibiótico no se encuentra comercializado por vía intravenosa. Si se emplea levofloxacino, no sería necesario el añadir el macrólido, porque el levofloxacino presenta actividad frente a los agentes de la neumonía típica, básicamente neumococo, presenta actividad frente a los agentes de la neumonía atípica y además presenta actividad frente a legionela. Por tanto, sería una opción para, con un solo antibiótico, tratar las opciones etiológicas de manera conjunta, incluida legionela. Por último, es necesario recordar que recientemente se han publicado algunos estudios que sugieren que para el tratamiento de legionela podría tener mayor actividad levofloxacino que no los macrólidos. En los estudios realizados no se ha demostrado diferencia de supervivencia, pero sí un menor número de días de ingreso hospitalario y un menor tiempo hasta la desaparición de la fiebre en los pacientes con neumonía por legionela tratada con levofloxacino frente a aquellos tratados con un